Bienvenidos y bienvenidas a la televisión pública Desiguales, lunes 10 de la noche. Le mandamos un abrazo a Darío Stanraiver, ya va a estar con nosotros el próximo lunes. Pero se viene un programa con muchos invitados. Pablo Caruso, buenas noches. ¿Qué tal, Lucila? No pasó nada, ¿no? En los últimos 10 días atrás, nada, estamos tranquilos. Tranquilísima, una semana normal. En la que a todo el que le gusta la política, a todo el que más o menos escuchaba un poquito lo que pasaba en la radio, en la tele, leía diario, redes sociales, decía... Ok, estamos en días intensos, sin ninguna duda. Por eso hoy un programa de 1 hora y media. Vamos a ir hasta las 11:30 de la noche porque entendemos que además hay un programa hoy que se divide en dos partes. Por un lado, lo que fue esta semana, del lunes casi medianoche cuando nos despedimos a hoy, pasó absolutamente de todo. Nos hicieron muchas preguntas, de hecho, como periodistas y como ciudadanos. Un antes y un después en el gobierno nacional. ¿Se iba a romper algo que se había formado para ganar elecciones o para gobernar? Y el ahora, el día de hoy, la jura de los nuevos ministros, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuál es el proyecto para noviembre y cuál es el proyecto para 2023? ¿Qué rol incluso juega la oposición a partir de ahora? Porque no es lo mismo hacerlo con el Frente de Todos antes de las PASO, con el Frente de Todos la semana pasada y con el Frente de Todos a partir de ahora. Bueno, ¿qué va a pasar en el ámbito electoral, si se quiere? ¿Cómo se van a jugar las cartas desde la oposición de acá a noviembre? Reiteramos, son muchas preguntas, muchas seguramente sin respuesta también, pero entendiendo que hay un antes y un después de las PASO y del día de hoy. Bueno, como habrán visto en diferentes paneos, estamos con muchos invitados e invitadas, analistas de distinto tipo, de la opinión pública, del territorio, de la economía. Vamos a tener también un par de contactos virtuales pero muy interesantes. Dijiste algo muy lindo, Lu, cuando arrancaste, a quien le gusta la política, porque fue una semana más allá de todo lo que estuvo en términos de preocupación institucional, una semana cargadísima de política. Y yo tengo muchísimas preguntas, como recién decía Lucila también, con venimos al programa de hoy, pero hay dos mitos que quisiera, o dos construcciones de esta semana que quisiera romper en 1000 pedazos. Uno tiene que ver con que fue una disputa, que lo que hemos vivido fue una disputa palaciega. Parece que no hubo absolutamente nada más lejano de algo palaciego, fue una disputa ATP, es decir, abierta a todo público, muy de cara a la sociedad, y no por cuestiones personales, telenovelescas, digamos, ¿no? Sino directamente por la manera en que el gobierno del Frente de Todos resuelve medidas para atender las urgencias y las necesidades más básicas, que me parece que ahí está el centro de la discusión, con lo cual muy lejos en todo término de lo palaciego. Y después se habló de que había una sola causa, o se trató de buscar una causa. En realidad hay una multicausalidad que a veces es, yo te diría hasta aburrido o tedioso, o hay lugares de confort que les cuesta entrar en esa multicausalidad. Pero acá tenés cuestiones de gestión, de eficacia en cómo se bajan los recursos, efectivamente si todos los recursos que había para poner en territorio se pusieron, y hasta la audacia de cómo darle la pelea al poder económico, con lo cual está lleno de matices y de eso nos vamos a ocupar también en el programa de hoy, después de, como decíamos, una semana muy caliente. Presentamos a los invitados, entonces se lo están viendo. Por un lado está Delfina Rossi, ella es directora del Banco Ciudad, además está Roberto Bachmann, analista político. Estoy yendo en orden para que las cámaras estén ordenadas. Pedro Peretti, exdirector de la Federación Agraria, y Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie y candidato a diputado nacional. Bienvenidos, bienvenida Delfina. Gracias. También. Bueno, vamos a compartir para arrancar algo que pasó hoy y tiene que ver con la jura de ministros. Digo ministros y solamente ministros porque fueron todos varones. Ahí hay un elemento, si ustedes quieren, de primer orden, segundo orden, tercer orden, bueno, después veremos. Pero hoy habló también Alberto Fernández. El presidente sintió la necesidad de darle un contexto a todo lo que había pasado antes de tomarle jura a los ministros y algo de eso compartimos para arrancar el debate. A lo largo de la semana escuché a muchos y a muchas, porque quiero cumplir con mi palabra de entender el por qué la gente votó como votó. En realidad, hay veces en que los dirigentes, cuando la gente vota y no los elige, los dirigentes se enojan con la gente. Nosotros, cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros, porque en realidad algo habremos hecho mal y nos preguntamos qué habrá sido lo que hicimos mal. Y en realidad
nosotros debatimos de cara a la gente y planteamos nuestros debates y nuestras discusiones y nuestras diferencias que siempre tienen un sentido único, que es superar la instancia y tratar de encaminarnos a un momento mejor. En realidad, nunca los debates me han afectado, nunca los debates me han preocupado. Soy presidente del Partido Justicialista, me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, un movimiento político obediente, un movimiento político que no discute, que un movimiento político que reflexiona. Bien, allí estaba el presidente Alberto Fernández, previo, insistimos, a la jura de ministros. Bueno, arrancamos aleatoria y caprichosamente. Roberto, ¿qué viste en esta escena? No solamente respecto al discurso del presidente, sino también de la constitución de la imagen allí en el Museo del Bicentenario. Me parece como que hubo una necesidad de reperonizar el gabinete, de darle más fuerza política y un poco de mística además. No casualmente, no digo lo de las mujeres, es otro problema, todos estos hombres que hoy estaban ahí tenían algo en común, todos fueron de alguna manera, sacando a Jimmy Persic, que viene de otro, pero también viene de una militancia peronista y universitaria, Armando Hurlingham, una de las universidades con mayor prestigio, de las nuevas universidades del Gran Buenos Aires. El resto, de alguna manera, estuvieron en el primer gabinete de Néstor Kirchner como ministro, o Julián Domínguez como viceministro. Claro. Después pasó a ser ministro con Cristina Fernández. Esto es buscarle mayor entidad política al gabinete de Alberto Fernández, darle de alguna manera mayor entidad a lo que es esta coalición, discutida, porque algunos planteaban el otro día en un encuentro que participé, que decían que una coalición es solamente coalición de partidos. No tiene por qué ser una coalición de partidos. Y que el movimiento peronista históricamente fue una coalición. No, no fue una coalición. El peronismo siempre fue un movimiento. Esto es distinto. Hubo sectores de todo tipo. Hubo izquierda, hubo derecha, hubo centro, algunos más derechosos que terminaron en otro lado. Y otros también que por ahí pasaron hacia otro lugar. Pero lo más importante del peronismo es que el peronismo no tiene experiencia en manejarse en una coalición. Siempre hubo un liderazgo. El presidente ejercía un fuerte liderazgo, era el jefe. Sin embargo, sabemos que muchos hablaban de Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández como la jefa. Esto puede ser, pero lo que ocurre acá es que de pronto tienen que encontrar una forma institucional para comenzar a manejar esta coalición. Bueno, porque esta coalición, perdóname, cierro, esta coalición lo que hizo fue recuperar el peronismo que había perdido la unidad. Fue recuperar la unidad. Una unidad que empezó a romperse en el 2009 con las elecciones con de Narváez contra Kirchner, las testimoniales, el peronismo dividido, 2013 Massa, 2015 lo que pasó con... Estás viendo el proceso, no te estás quedando en la foto, estás yéndote muy atrás para tratar de comprender mejor lo que pasó esta semana. Hay que tratar de comprender lo que pasa ahora. Y empiezan a participar, y se notó en el clima de algarabía que había de muchos tucumanos en la jura de los ministros, y se notó que se sienta en la mesa por primera vez un fuerte dirigente del interior. Y se agrega a esta coalición lo que podríamos llamar la Liga de Gobernadores Peronistas, como lo quieras llamar, que fue muy importante en el gobierno de Duhalde. Ahora, Daniel, como candidato, ¿crees que la foto de hoy, o mejor dicho, el video de hoy, ¿no? Porque hacer una foto me parece demasiado ajustado. ¿La foto o el video de hoy marcan un antes y un después? Digo, ¿hay que dejar atrás la semana pasada? ¿Hay que dejar atrás el conflicto? Yo creo que es positivo la vuelta de página y entrar en la agenda que nos marcó la gente con el llamado de atención, ¿no? Yo creo que ha habido, por lo menos mi verdad relativa, lo que yo percibí de hablar, de recorrer después de las elecciones, es que ha sido un llamado de atención desde quedarse en la casa y no ir, no expresar una cierta desesperanza, apatía, disconformidad con lo que conceptualmente nosotros desarrollamos, que son los dos modelos de país. Entonces,
la gente de su vida cotidiana no expresa diferencia respecto a esos dos modelos de país que nosotros estamos convencidos que existen, pero el 2018 respecto del 2021 no es muy distinto, desde los hogares de las familias trabajadoras. Y ahí está el problema que hay que atender. Yo creo que obviamente ese llamado de atención generó un proceso de debate, acciones, expresiones, gestos, que hoy dan una vuelta de página y que me parece que quizá hoy lo lee la política. Yo creo que la gente está indiferente respecto de lo que hoy se vivió en la Casa de Gobierno, y lo que sí espera es que avancemos en políticas concretas, que básicamente es mejorar el poder adquisitivo de los ingresos, salarios, jubilaciones, programas de empleo, avanzar en un marco de responsabilidad macroeconómica. Yo creo que no hay que tirar por la borda lo que se hizo, no creo que haya que hacer cambios bruscos. Sí creo que el llamado de atención hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros necesitamos un pueblo esperanzado, un pueblo que participe, una militancia aguerrida que discute y que encuentre en nuestra gente el acompañamiento para avanzar en las transformaciones. Con un pueblo que expresó la apatía que expresó en el domingo pasado, es muy difícil empujar las transformaciones. Ahora, yo creo que esa apatía, el dato alentador es que no caímos en la trampa de votar a verdugos o de votar al pasado, y ahí es donde radica la esperanza por de cómo poder... se repartieron los votos. Delfina, Pedro, les pido breve también analizar la escena de hoy, porque en un minuto nada más vamos a repasar la semana y a ver si fue debate o fue algo más. Me parece, Daniel, que ahí la palabra debate queda medio quieren corto. pueden esperar el informe, como quieran ustedes. Claro, pero quiero de la escena de hoy, concretamente de la escena de hoy que están leyendo, Pedro. Lo que da vuelta a la página es la carta de Cristina. Hay un antes y un después. Lo que pone la escena de hoy en valor es la carta de ella. Si no hubiera existido esa carta de ella, esa escena de hoy no la tenemos. No estaba. No. Bien, Delfina. Sí, yo creo que el antes y después, lo decía Luli al principio, son las elecciones. Yo creo que realmente además lo que evidenció es que como espacio político, como movimiento, había una lejanía con lo que pasaba. Creo que ahí había una mala lectura de lo que efectivamente la gente sentía, y que ese es el principal llamado de atención, y me parece que este recalcular es sumamente necesario. Bueno, el presidente lo decía, somos un movimiento político profundamente dialéctico. Entonces, ¿qué pasó que no estábamos con ese diálogo constante con el pueblo? Me parece que la voluntad ahora es reconstruir ese diálogo, que lo necesitamos profundo y cotidiano, para poder llevar las respuestas. Dudo que haya la política pública mágica que haga virar esta situación, y seguramente el resultado de noviembre no sea mágicamente excelente, pero sí me parece que para reconstruir la confianza que necesitamos como proyecto político de cara al 23 es indispensable cambiar la estrategia de comunión justamente con el pueblo argentino. Una semana que duró una eternidad, para algunos 3 meses, para otros casi un año, te diría. Un resumen de lo que fueron estos últimos días en este informe de Desiguales. Algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Ninguno de nosotros es imprescindible, todos somos reemplazables, y somos reemplazables en la medida que no interpretamos bien lo que la gente espera de nosotros. Guado de Pedro puso a disposición su renuncia al presidente Alberto Fernández. El ministro del Interior tuvo el gesto y tomó esta decisión tras el resultado que arrojaron las urnas el domingo. Al menos 5 ministros del gobierno de Alberto Fernández pusieron su propia renuncia a disposición del presidente. Guado de Pedro, ministro del Interior, Martín Soria, ministro de Justicia recién asumido. Lugana Buelnovic, titular del PAMI, Fernanda Raverte, titular ANSES, Jorge Ferraresi, también recién asumido, Roberto Salvareza. Es más, Paula Español por un lado, Tristán Bauer y Juan Cabandier. La renuncia a disposición del presidente es un gesto simbólico, porque el presidente, si eventualmente quisiera disponer de ese lugar, no necesita de la renuncia, con lo cual es un gesto simbólico que para mí es saludable. Cristina Kirchner habló con Martín Guzmán varias veces al día. ¿Ella en persona? Sí, hablaron. Cristina, la verdad, no quiere que Guzmán se vaya del gabinete. No quiere que siga negociando con el fondo. Y además él es un discípulo de Joseph Stiglitz, que es alguien con quien Cristina tiene mucha relación. Recomiendo leer Martín Fierro. Los hermanos se han unido. Porque si no, se lo comen de afuera. Lo que más precisa la Argentina es unidad. Ha tuiteado Alberto Fernández hace minutos:
La coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad. Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo. Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019 de cara a la sociedad. ¿No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino? Con presiones no me van a obligar, lo dijo el presidente. Anita lo amplía. Sí, es una nota de Mario Weinfeld que dice que habló justamente hoy con Alberto, dice que en realidad van a haber cambios en el gabinete, que son los que se conversó con Cristina Fernández de Kirchner en la reunión que tuvieron el martes. Que eso sigue en pie, pero no bajo presión. De hecho, dice puntualmente sobre Cristina Fernández de Kirchner: ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa, con presiones no me van a obligar. Y así dice que califica a los amagues de la renuncia como una estudiantina. Información urgente de último momento. El presidente de la República, Alberto Fernández, acaba de aceptarle la renuncia al ministro del Interior, Guado de Pedro. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, no ha aceptado ninguna renuncia de las que están presentadas. Tenemos un comunicado de hace minutos nada más de Cristina Fernández de Kirchner. Alberto hackeado por Cristina. No, no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad. Al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y sobre todo atornillándose a los sillones. Un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz o tiene alguna otra función que desconocemos, la de hacer operaciones en off, por ejemplo. Verdadero misterio. Renunció Juan Pablo Biondi, el vocero del gobierno. Santiago Cafiero deja la jefatura de gabinete y asumirá como canciller. Juan Mansur, gobernador de Tucumán, será el nuevo jefe de gabinete. Aníbal Fernández irá al Ministerio de Seguridad. Jaime Persic, ministro de Educación. Daniel Filmus, de Ciencia y Tecnología. Julián Domínguez, en Ganadería, Agricultura y Pesca. Y Juan Ross, secretario de Comunicación y Prensa. Un compromiso de todas las provincias argentinas que conducen nuestro espacio en cada una de ellas para trabajar fuertemente para revertir esta situación en beneficio fundamentalmente de las argentinas y de los argentinos. Bueno, un resumen de todo lo que ocurrió fue mucho, la verdad, ¿no? Cuando uno lo vuelve a ver dice, wow, qué días agitados. Pedro, vos hacías mención a la carta de Cristina y dijiste, para mí ese fue el antes y el después y ese fue el detonante de la foto de hoy. ¿Si esa carta no existía o crees que no se actuaba rápidamente? Y no, porque Cristina lo dice en la carta. O sea, hubo 19 reuniones que no la escucharon, hubo varias cartas públicas que no la escucharon, después hubo un pedido de renuncia y después también dijeron que no le atendió el teléfono por 48 horas, después la volvió recién a atender. Mira, acá hay un tema central, hay dos temas centrales en esta elección desde mi punto de vista. Muchos sectores del peronismo se pensaron que la unidad del peronismo era un punto de llegada y es apenas un punto de partida. Acá tienen que entender muchos sectores que está gobernando el movimiento nacional y popular, que está integrado por capillas de distintos sectores, de gente que se siente exclusivamente kirchnerista, de gente que se siente peronista, y que hay que darle respuesta a eso. Y el otro tema central, cuando el gobierno lanza el IFE, los cálculos previos era que se iban a anotar 3 millones de personas. Se anotaron 8.800.000. Había una Argentina oculta, una Argentina que no tenía voz y que nos puso a nosotros en el gobierno para que le mejoráramos la calidad de vida, no para que se la empeoráramos. ¿Y nosotros qué hicimos? En vez de mejorarle la calidad de vida a esa gente, empezamos a ahorrar y ahorramos 2.4 sobre el PBI, como lo dijo Cristina en la carta. Y entonces la gente, ¿qué pensó? Nos eligió a nosotros para mejorarle la calidad de vida, no para que arreglemos el déficit fiscal. Nadie votó para que solucionemos el déficit fiscal. Y yo creo que en ese sentido hay una mala lectura del equipo económico, muy mala lectura. Y yo creo que ahí hay que ver algunas cuestiones. Me parece que habría que revisar algunas cuestiones. Yo me acuerdo haber leído que en un momento trajimos de viceministro de Agricultura, sacamos a Montegú y pusimos de viceministro de Agricultura un exfuncionario del PRO de la provincia de Buenos Aires, de la CUNSA, que es el número 2 del Ministerio de Economía. Y después pusimos a revisar los precios de la carne, lo tuvimos durante 14 meses, a la misma persona que había puesto Echeverre y Macri. Y después lo teníamos de vocero a Biondi.
creo que hay que hilar un poquito más fino y darnos cuenta que estamos jugando con el poder real y hay que tomar un poco más de previsiones sobre estas cuestiones. Ahora, Delfina, el gabinete económico no se tocó. Bueno, es justamente por ahí lo interesante, y creo que remitía a Pablo la primera parte cuando él le introducía diciendo, bueno, acá hay un gran debate que se tiene que abrir, ¿no? Y me parece que, y creo que lo hemos charlado acá mismo cuando hemos hablado del FMI, etcétera, que la realidad es que tenemos esta unidad para ganar las elecciones, pero en el fondo de cómo llevar adelante el proyecto de desarrollo económico me parece que no hay suficiente consenso. Porque hay una cosa que a mí me parece justo decir, la política económica más expansiva que ha tenido este gobierno es la estabilidad cambiaria y es la estabilidad macroeconómica. Eso es difícil de explicar y es difícil de decirle a la gente, tenemos un 50% de inflación, agradezcan, porque con el gobierno de Macri estaríamos en el 180%. Es muy difícil explicar que hemos prevenido una hiperinflación, que se previó, que gracias a este equipo macroeconómico no estamos en un default y hay negociaciones abiertas. Yo entiendo el descontento y el hartazgo frente a la situación, pero eso sí se consiguió. Ahora la gran pregunta es y el presupuesto, bueno, nos da unos indicadores. Bueno, se sigue invirtiendo en capital, se sigue invirtiendo en recuperación económica de empresas. Vemos los números industriales y están mejores que el 2019 y sin embargo no alcanza, ¿no? La carta de Cristina lo dice, hay una subejecución de partidas presupuestarias claves. ¿Es que nos cuesta la eficiencia? ¿Es que hay una mala definición? ¿O es que nos falta un debate quizás más genuino de cómo vemos esta Argentina de acá 15, 20 años? Y a mí me parece que ese debate, por cuestiones propias de cómo se ha conformado nuestra coalición de gobierno de manera defensiva contra la derecha, que cuando venía tenía un gobierno liberal, pero ahora esa derecha además es un partido que constituye un bipartidismo en nuestro país, nos debemos sí o sí tener un programa de desarrollo económico mucho más consensuado del que existe. Ahora vamos a ir a, Daniel, te iba a preguntar, todas estas cosas que se dicen que son importantes, son de buena gestión, pero no se terminaban de percibir en territorio. Pero Roberto, hay algo que menciona Delfina que me parece muy interesante. Creímos que era más que un frente electoral, creímos que era un frente de gobierno. Y la verdad es que nos desayunamos con esta situación en muy pocos días, a partir de la derrota en las PASO, nos desayunamos que había una carencia de modos de participar y generar esos consensos que dice Delfina, que no estaba. ¿Ahí no hay un problema previo de todos los integrantes y las integrantes del frente? Por eso creo que en esta etapa debe ser, por varios motivos desde el punto de vista político, la etapa de la institucionalización de la coalición de gobierno. ¿Y qué implica eso? ¿Qué tiene que pasar en ese sentido? Sienten que hay que sentarse en una mesa, tienen que estar los que participan, porque es verdad lo que dice Delfina, y coincido totalmente. El modelo macroeconómico está bien hecho. Y además es lo que le pidieron al ministro, es lo que el ministro está negociando con el Fondo Monetario Internacional. No es, lo que pasa es que ese modelo macroeconómico no resuelve las necesidades que vos planteabas. Bueno, estamos de acuerdo, entonces estamos... Ahorramos, no firmamos con el fondo y ya perdimos las elecciones, así que también no está. Estoy de acuerdo, pero ya no es un problema técnico-económico, pasa a ser un problema político. Vos al ministro de Economía sos vos políticamente el que le tiene que bajar línea. Claro, no es problema del equipo económico, es una decisión política. Es una decisión política no de mirar la realidad. Vos lo dijiste claramente, yo te daría otros indicadores que son todavía más complicados. INDEC, el último INDEC. En la ciudad de Buenos Aires en falta 65.000 pesos para llenar una canasta. ¿Cuánto gana el jubilado de la mínima? 24.000. No le alcanza para comer. Entonces, frente a esta realidad, y él que conoce mejor que yo la provincia de Buenos Aires, que es donde el voto, yo lo llamo el no voto como señal de alarma, porque ese no voto es una señal de alarma que costó que se entienda, hubo que movilizarlos, es verdad, hasta algunos hubo que sacudirlos para que entiendan lo que estaba pasando. Pero lo que pasa es esto, en esa realidad se anotó más gente en el IFE. Le preguntás en las encuestas si le llegó ayuda estatal y te dicen que sí, pero no le alcanzó. Obvio, ¿cómo le van a alcanzar 10.000 pesos? ¿Eso, Daniel, vos lo viste bien en territorio? ¿Se veía venir todo esto? Sí, lo hemos dicho en su momento. Y avisaron, digamos. Nos quedamos cortos. ¿Ustedes también avisaron, llamaron por teléfono y no hubo respuesta? Yo creo que para poner en contexto,
digamos, ¿no? Más allá de que queda, digamos, después de la señal de nuestro pueblo como un dato menor, pero hay una pandemia, en nuestro país ha habido una pandemia, venimos de un desastre. Yo creo que hay que, a veces, digamos, con el resultado de las exigencias, una coalición que se conformó para dar una vuelta de página del neoliberalismo, yo creo que son efectivamente un valor, pero tienen que procesarse en un marco de valorar enormemente la unidad. Acá no hay, hay discusiones de rumbo, hay discusiones de respecto de ordenar el desastre y el descalabro, el endeudamiento, las dificultades macroeconómicas, la fragilidad de nuestra moneda, la disparada que puede ocasionar una mala maniobra en función de especulaciones de ánimo social. Yo creo que todo eso es una enorme complejidad. Yo creo que hay un valor que para mí es importante destacar porque se vio en cierta angustia, en cierta preocupación. Ahora ya da vuelta a la página, yo creo que hay un dato que sigue vigente, que es la unidad hasta que duela, y procesar esos debates en el marco de la heterogeneidad que compone el Frente de Todos. Digamos, está claro que Cristina tiene un valor y tiene un elemento clave respecto de el sentir de unas mayorías populares que son absolutamente atendibles y es, si se quiere, quien más aporta a esta coalición. Ahora me parece que el horizonte es con todos quienes componen el espacio, gobernadores, intendentes, procesar esos debates con los movimientos sociales, con los representantes de los trabajadores. Pero también hay que abrirle el juego a otros sectores no peronistas que son parte del Frente. No los escuchan. Por supuesto. No los escuchan. Hay un montón de partidos que componen el Frente de Todos, que militan la candidatura, que se sacrifican, que hacen esfuerzo y que no los escuchan. Bueno, entonces creo que también hay que abrir. La unidad no puede ser solamente del PJ, es la unidad del campo nacional y popular, que lo integramos todos, peronistas, no peronistas, cristianos, socialistas, comunistas, digo, y me parece que hay que abrir ese juego y que no se ve. Y otro tema central, que tuvo mucho que ver en esta elección, es un gobierno muy porteño, excesivamente porteño. Acá lo podemos decir con Delfina, que somos los dos de Rosario, o de cerca. Muy porteño. 24 funcionarios, 22. A ver, hay que abrir un poco más el juego. Y poner un gobernador no es hacer federalismo, ¿eh? Muy interesante lo que se va armando. Estamos ya conectados, díganme con cuál de los dos Zooms, porque me perdí un poco. Estamos ya con César González, fue uno de los invitados a Desiguales, estuvo acá en el piso. Él es escritor, es director de cine, publicó un hilo de Twitter muy interesante hoy en respuesta a lo que dijo Mayra Arena. César, ahí ya te saludamos, buenas noches. Pero si te parece, compartimos brevemente un poco, bueno, de lo que detonó, ¿no?, su respuesta. Sí, Mayra Arena hizo una caracterización muy dura, muy cruda respecto de lo que ella entendía tenía que ver con las razones de la derrota electoral del Frente de Todos. Dijo, entre otras cosas, que el centro de la política peronista estaba tirada hacia la izquierda en términos éticos y morales, pero que en realidad se había estancado en términos económicos. Dijo que no llegaron las ayudas de ATP, ni el IFE duró muy poco. Dijo que el laburante no sintió que le estuvieran hablando a él, que eran causas muy pero muy ajenas, que las grandes mayorías no tienen agendas ideológicas y que las causas de las grandes mayorías son materiales y que hay un quiebre de representación. Todo esto dijo Mayra Arena en una nota muy pero muy interesante a la que César, como decías Luli, le contestó. César, ¿cómo andás? Bienvenido a Desiguales aquí en la televisión pública. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, y espero que ustedes también. Bueno, a ver, ¿por qué sentiste la necesidad de responder a esta caracterización de las causas de la derrota electoral del Frente de Todos de Mayra Arena? No, bueno, que primero y principal no es en términos personales mi respuesta hacia Mayra Arena, sino en términos conceptuales. Yo creo que su opinión refleja lo que piensa un bloque muy importante de personas que pertenecen al mismo origen que Mayra, al mismo origen que tengo yo, pero bueno, yo hago una lectura muy diferente de muchos elementos que ella planteó en su nota. ¿Cómo cuál, César? ¿Cómo cuáles? Mira, yo creo que por eso decía que no había en términos personales. Para mí hay algo llamativo, en mi opinión, es desde el lugar de un ciudadano, que es que hasta el domingo a las 10 de la mañana había una lectura de la situación, ¿no? Había una lectura de lo que podía pasar en las elecciones y
en menos de 24 horas la lectura era completamente diferente, ¿no? Creo que es importante todo lo que ha surgido a nivel debate, a nivel reflexión, a nivel de exigencia y reclamo, pero creo que bueno, que es para llamarnos la atención a nivel general como sociedad, que muchos teníamos una forma o creíamos una cosa, como digo, hasta el domingo, hasta entrada la tarde, y en cuestión de minutos todos nos fuimos como posicionando desde otro lugar. Claro. Creo que las elecciones siempre nos someten a sorpresas que son muy interesantes en términos políticos, ¿no? Porque nadie las ve venir. Claro. El mismo 2019 fue una gran sorpresa, ¿no? Sin duda. Ahora, César, la nota que escribe en Mayra Arena, yo, la verdad, en algunos puntos tengo que decir, creo que lo que dice, al menos en una opinión personal, coincido, pero su título es "No conciben que un pobre no los banque ideológicamente". Cuando lo leíste esto, ¿qué te pasó? Bueno, que seguramente existen, no es ninguna falacia. También hay que ver a qué llamamos pobre, ¿no? Siempre son términos que están muy pasados por muchos filtros ideológicos, ¿no? Pero seguramente que hay pobres que no bancan ideológicamente a este gobierno, como hay muchos que sí. Creo que son el gran sostén simbólico, material, a nivel hasta, podríamos decir, de política real y de la micropolítica también, ¿no? Claro. El peronismo o los sectores de centro-izquierda son los que vienen a hacer la esperanza para esos sectores, ¿no? Por lo menos la historia de este país. Sí, Mayra no niega eso, César. De hecho, ella brega por un triunfo del Frente de Todos, sino de Juntos por el Cambio. Pero, por ejemplo, es muy crítica de la agenda de género, ¿no? Del lenguaje inclusivo, y da a entender como que esas cuestiones muy alejadas de las necesidades más cercanas de los barrios populares, de alguna manera quiebran la representación, como que no les están hablando a ese sector, esas agendas. ¿Coincidís? Humildemente digo que no coincido, pero eso es en términos personales, no coincido porque creo que no son cuestiones que se excluyen y rápidamente lo digo, si fuera al revés la situación, entonces que esté bien el país económicamente, pero en términos de conquistas civiles sigamos estancados en, no sé, en el machismo, que el aborto siga siendo clandestino, que entonces las travestis no tengan un cupo laboral, que las trans no tengan derecho a identificarse en el DNI con el nombre que quieran, ¿no? Entonces estemos bien económicamente, pero en cuestiones morales, éticas, sigamos en, no sé, 50 años atrás. Me parece que la sociedad argentina a nivel de conquista de derechos civiles es un faro en el mundo, y eso hay que estar orgullosos como sociedad. Es una conquista de la sociedad civil y no de un gobierno. Simplemente un gobierno decide activar y hacerse cargo de algo que está sucediendo en el presente de la sociedad. Se suele asociar a estas conquistas como cuestiones simbólicas, abstractas, cuando para mí son reales, ¿no? Porque cambia la vida de una persona poder identificarse como quiera. Totalmente. Poder tener el derecho a un aborto, a no maternar. César, yo creo que no son excluyentes. Gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo muy grande. No, gracias a ustedes. Un abrazo para ustedes. Gracias por haber estado aquí. Bueno, se habla, lo decía Daniel hace un rato, de dos modelos, ¿no? Incluso fue quizás uno de los ejes de campaña que no penetró, que no llegó a hacer debate ni agenda. Pero dos modelos y en el medio, por supuesto, la puja distributiva. El debate por la distribución así impacta en la economía. Vemos el siguiente informe. José Cudina compró hace 7 años esta planta de producción de carne vacuna en Avellaneda, suburbio de Buenos Aires.
empleaba a 130 personas, pero en 2018, con la última crisis argentina, Cudina la cerró. Ahora hay en Argentina 13.591 empresas, menos que cuando en 2015 Mauricio Macri llegó a la presidencia. El promedio del 2019 te da por día hábil 11 concursos y quiebras, que es un dato similar al de la crisis 2001-2002, peor. Cuando iban en el gobierno de Macri a pedir ayuda o pedir un crédito o decir cuidado con las importaciones porque nos están barriendo, ¿qué les contestaban desde el ministerio de Pancho Cabrera? ¿O qué les contestaba Marcos Peña? ¿O qué les decía Macri? Reconviértanse. Importen todo. Cierren, les decía. Cierren, traigan todo. No, claro, traigan todo importado. Claro, básicamente inventen. era el modelo de la importación. Traigan todo importado, total, la lluvia de dólares son los financieros. Y ustedes dedíquense a la importación. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Acá, para que todos entiendan, lo que se producen son caños que ayudan a la perforación petrolera a empresas como YPF. Si nosotros no hiciéramos esto, deberíamos importarlo a un costo infinitamente más alto. Y de este modo, con empresarios que invierten y producen, lo que estamos haciendo es garantizando trabajo para jóvenes en La Pampa. Las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quieran. El Estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios. Mira, yo creo que la desocupación es un problema. Porque un desocupado, bueno, tiene más tiempo para pensar. Y si piensa y se enoja, puede venir por nosotros y asesinarnos, ¿no es cierto? Señor presidente, llego a usted como alguna vez quise llegar al expresidente señor Macri a sus 6 meses de mandato, pidiéndole por favor viera lo que estaban haciendo sus medidas en lugares como estos. Nunca contestó. Hoy, a sus 2 años y pandemia de por medio, debo decirle que nunca nos faltó alimentos para cocinar y darle a las familias. Mi IFE lo cobré yo, ¿viste? Celular. Todo para la casa, comida, todo, que no falte nada. ¿Vos dejarías la doble indemnización hoy para...? Yo creo que gradualmente tenemos que ir yendo al sistema tradicional. Por algo en la Argentina tenemos una indemnización siempre, porque el problema que tiene esto, que hoy en la Argentina nadie toma un empleado. ¿Desempleado? ¿Sin trabajo? ¿Sobrio? Ya estuvo vegetando en la casa todo el día. Ahora es el momento de una Dove. Dove, la cerveza que hace que los días vuelen. Cerveza, una solución temporal. Si quiere eliminar las indemnizaciones porque las considera un costo excesivo, que las elimine, pero no que diga que va a generar más trabajo. Acusaban a nuestro gobierno de planero. Hoy el gobierno, este gobierno, tiene el doble y más del doble de planes sociales de los que teníamos nosotros al 9 de diciembre del 2015. La gente no quiere planes, nadie quiere planes. La gente quiere trabajo. El presidente presentó el proyecto de ley de compra argentino, desarrollo de proveedores y compras para la innovación. Porque esta ley lo que permite es que si una pyme compite con una multinacional y la diferencia que tiene es mínima respecto de la oferta que se ha hecho, privilegiar a la pyme. ¿Y está mal? No, está bien. Bueno, muy bien. Yo quiero ser muy sincero, digamos. Este informe, durante la previa de las PASO, tenía lógica. Hoy, la verdad es que, primero, alguien del macrismo te diría el ápero Macri, ¿no? Y por otra parte, está claro que esta diferencia de modelo en la que coincidimos no llegó a la sociedad argentina, ¿no? O por lo menos a un sector que efectivamente tenía que ver la diferencia de modelos, no llegó. Con lo cual, más allá de todo, me parece que es un informe interesantísimo en la previa de las PASO. Ahora me parece que la discusión es otra. Y te pregunto, Pedro, ¿por qué no llegó? O avancemos en la decisión, en las explicaciones de por qué no llegó. Que no llegó porque a Cristina la escuchan, pero no le hacen caso. Lo vino marcando. Una diferencia política, pero en términos pero lo vino marcando en cada discurso que ve que este problema. Ahora, yo hago una pregunta, a lo mejor Delfina, a alguno de los economistas acá. ¿Para qué ahorramos 2 puntos del PBI? ¿Qué íbamos a hacer con esa plata? ¿Qué idea tenía Guzmán? ¿Qué iba a hacer con esos 2 puntos del PBI? La gente cagándose de hambre y nosotros ahorrando 2 puntos del PBI.
¿A dónde están los dos Delfina. modelos? No tengo esa respuesta. No soy parte del equipo económico, pero sí me aventuro a decir... Pero perdón, el diagnóstico es efectivamente ese. Había más plata para poner en ¿Y lo que dice Cristina en la carta? Y no se hizo. Efectivamente, me parece que el presupuesto que se aprobó daba un poquito más de margen y que por varios motivos no se llegó a efectivizar. Me parece que hay parte del cambio de gabinete que viene a responder eso. No es un poquito más, Delfina, el 100% más. Gastaron 2.1 contra 2.5. Sí, pero me interesa también que pensemos, no todo el gasto es igual. Entonces también hay que pensar qué gasto se hace y qué gasto es efectivo para la recuperación económica y para el camino al desarrollo. Eso me parece que es un debate que hay que darlo. Hay que tener déficit, sí, pero ¿para qué? Digo, lo mismo que la deuda. Vamos a seguir teniendo un país, seguramente vamos a renegociar efectivamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional y en algún momento vamos a tener que pagar, como lo hizo Kirchner, intereses de deuda, etcétera. Eso lo vamos a tener que hacer, no nos gustó la decisión, pero es el camino. Ahora, ¿qué hacemos con el espacio fiscal que ganamos? ¿Qué hacemos con el margen? ¿Cómo se reactiva? Parte del informe económico de ustedes mostraba justamente la recuperación de la industria, la recuperación de IMSA, de AISA, de YPF, de las fábricas. Ahora, lo que nos encontramos es que quizás el sesgo, ahí me hago cargo, el sesgo peronista de pensar que con la industria alcanza, la realidad es que ya hace mucho tiempo que no alcanza en esta Argentina. Es decir, todavía tenemos que crecer mucho en términos industriales para con eso darle respuesta a los compañeros que viven en los barrios, a los compañeros que están... Es un tema de tiempo, encima la reactivación. No, lo que quiero decir es si tu recuperación va exclusivamente por la industria, no llegás a darle una respuesta de trabajo a sectores que están empleados en servicios, que están empleados como trabajadoras de casas particulares, que están empleados, que son parte de la estructura del Estado. Yo creo en un modelo del Estado emprendedor. Las empresas públicas han sido fundamentales para recuperar la actividad económica. Lo vemos con el plan del FONDEF, del Fondo para la Defensa Nacional. Insisto, lo vemos con las empresas públicas. YPF, AISA. Tienen que ser centrales porque necesitamos de las grandes empresas para empoderar y arrastrar a las pequeñas. Ahora, entonces, lo que me pregunto, relacionando lo que ustedes dicen es, y te lo quiero preguntar a vos, Daniel, ese dinero que en teoría no se bajó, como se dijo mucho esta semana, no bajaron suficiente. Mucha gente dice que tendría que haber habido más planes, que tendría que haber habido más plata para los planes. Digo, vos sos coordinador de Barrios de Pie, una agrupación que si está cercana al que la pasa mal, al que se levanta todos los días buscando un laburo, es justamente esa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que no llegó? ¿Qué es lo que no se vio? Yo creo que hay que acelerar un proceso de recuperación y en el acelerar hay que encaminar quizá a una vuelta de página. Nosotros tuvimos una política social en pandemia vinculada con la asistencia. Exacto. Que fue un enorme esfuerzo, pudo haber faltado algo, pero el Estado estuvo presente en asistencia alimentaria, en IFE, en ATP, probablemente nos quedamos cortos sobre el final. Ahora, vuelta a la página, a una vuelta, valga la redundancia, a la actividad producto de que digamos, el aislamiento ya quedó atrás, lo que nosotros tenemos que empujar desde el Estado son políticas que fortalezcan la producción y no solo, como decía Delfina, no solo en términos de la industria tradicional, sino reconvertir la política social en fortalecimiento de la economía popular, que tiene que ver con un entramado productivo que ya hace mucho tiempo en nuestra Argentina funciona a dos niveles. Exacto. Uno que lo conforma los trabajadores bajo convenio y la industria tradicional y otro que lo conforma lo que nosotros denominamos la economía popular, que es la que irrumpió con el IFE, que el Estado percibió que entendía que había 3 millones y se anotaron más de 10 millones y finalmente casi 9 millones fueron los que percibieron el IFE, es decir, hay un universo en la Argentina que está por fuera del mercado laboral tradicional que el Estado tiene que acompañar, no solo en términos de lo que se conoce como el plan social, que es un subsidio al ingreso, sino con política de crédito, con política de maquinaria, con política que el Estado acompañe para mejorar productividad, con política que tiene que ver con... Por supuesto, pero me parece que... Hay monopolios alimenticios que se llevan toda la ganancia de los planes sociales. Eso es un tema, un dato ineludible de la realidad. Es otro elemento que hay que tomar, o sea, trabajo, ingreso y controlar la inflación. Son las dos variables que van a redundar en una mejora de la situación de nuestra gente. Y a eso hay que acelerarlo. Y muchas veces... no solo acelerar, sino también prestar más atención, y es parte de lo que el ministro Zabaleta plantea con claridad. Nosotros tenemos que salir ya de una política social asentada plenamente en el ingreso de la familia más humilde y hay que fortalecer la generación de laburo. Me parece que ese es el desafío que la economía
tal cual decía Delfina, de vuelta me detengo en lo que planteó, que es muy claro, respecto a que solo con la reactivación económica enfocada en la industria no alcanza para que llegue a un nivel de reactivación, que la economía se prende de abajo para arriba, desde la reactivación en la actividad productiva y también desde una mirada que en términos culturales deje de lado esta estigmatización de quienes están por fuera del mercado laboral, que se los señala como los responsables de su situación, cuando en realidad el Estado debiera acompañar. Como analista de la opinión pública, nos está mirando a través de la televisión pública buena parte del electorado que no fue a votar, o que había acompañado al Frente de Todos y en esta elección no la acompañó. Nos escucha debatir, nos escucha dialogar. ¿Se convence? No. Dice, no me di cuenta. Entonces ahora sí. No sabemos si cambió de canal. Claro, por ahí ya cambió de canal. Es que hay un quiebre entre lo que es esta discusión y es la discusión de la política, ¿no es cierto? Hasta dónde la macroeconomía puede ser interpretada y hasta dónde la gente entiende lo que es la macro y lo que vive es la micro, es la de todos los días. Sí. Entonces, ¿acá qué ocurre? Vos fijate, no porque no tenga capacidad, porque le queda lejos de la urgencia cotidiana. Le queda muy lejos. Claro. Estamos hablando no solamente de asalariados, estamos hablando de una Argentina que viene de un proceso que ya lo sabemos, 4 años terribles, luego la pandemia, la ayuda no alcanza. Bueno, pero eso el electorado te lo pagó en el 2019, ¿no? Bueno, ya lo pagó, ya fue y dijo, basta con estos, vengamos nosotros. Ahora, esos 9 millones que están por debajo, de alguna manera, de la línea de la pobreza, que no tienen voz, que no pueden hablar con nadie, que no tienen lobby, no tienen más nada, ¿qué han hecho? Han silenciosamente dicho lo que tenían que decir. Bueno, es la manera que tiene el pueblo de expresarse, ¿no? Digo, no, es una democracia, pero justamente. con mucha inteligencia, te diría yo. Porque ustedes lo dijeron al principio y no es un dato menor esto. No fueron a votar a otro. No ejercieron el voto castigo, como pasó, suponete, en el año 95, que los radicales fueron a votar al Frepaso. Pero la oposición está fuerte. Y eso también es un dato que tenemos que incorporar. Está igual que en el año 19. Sí, pero claramente cuando nosotros no movilizamos, hay una oposición que existe y hay un riesgo latente de que se cambie el gobierno. Eso también es algo que lo tenemos que empezar a decir. No, pero ten en cuenta una cosa. Sacó 70.000 votos menos que en el año 19, la oposición en la provincia de Buenos Aires. Pero te tropezás y te gana, digamos. Por supuesto, están esperando otro tropiezo para pegar el segundo salto. Ahí sí, a mí me gustaría quizás agregar un componente. En el informe nuevamente ustedes hacían referencia a imágenes de la lamentable dictadura cívico-militar del 76. Sí. Y la realidad yo creo que en un punto las olas neoliberales nos dejan más atrás en la conformación de este consenso de hacia dónde ir. Porque también, insisto, como fuerza política nos sorprendemos de lo desestructurada que está la economía y nuestra sociedad cada vez que volvemos al poder. Porque está mucho peor que los déficits que teníamos en el 2015 y todavía nos cuesta un lugar de reacción y yo creo que hoy lo que necesitamos es recomprometernos, no para que las personas quizás lleguen a fin de mes ahora, sino también para que sepan que los hijos y las hijas de esas personas van a tener un futuro con un gobierno que armemos desde el campo nacional y popular con este modelo de país. Yo creo que ya el compromiso es, che, tus hijos van a estar bien. Bueno. Mirá, es que eso es creo que lo que está, la falta de esperanza que nosotros vemos en la calle, ya está, que te digo que no pasa por pasa porque poder pensar que va a seguir estando la universidad pública, que la ecuación de volver a laburar... sobre el futuro muy grande. ¿Vos qué decís, Pedro? Del presente. Yo digo que tenemos que ganar las elecciones de noviembre, sí o sí, porque acá está en riesgo la democracia. Claro. No creo que si perdemos las elecciones de noviembre nos va a ser fácil la gobernabilidad de este país. Yo la conozco a la derecha, y sé cómo actúa y cómo ha venido actuando. No te olvides que Alberto Fernández y Cristina es el único gobierno en la historia argentina que 10 días antes de asumir ya le habían hecho una medida de protesta a la vera de las rutas. Entonces acá hay que tener mucho cuidado. Hablas del campo específicamente, Pedro. Hablo de todo, del conjunto. La patronal agropecuaria. Hablo del conjunto de la derecha, pero hay campo y no campo, acá está todo mezclado. Y además te voy a decir otra cosa. Acá si no entendemos que hay que controlar a los grupos monopólicos que producen alimentos, nos van a llevar puestos, porque acá nos han atacado la gobernabilidad por 2 lados. Uno es ese. Uno es el precio de los alimentos, que va directamente a la línea de flotación de los movimientos populares. Pero a nosotros, los movimientos populares tienen su razón de existir para mejorarle la calidad de vida a la gente. Para cagarle la vida a la gente ya está a la derecha y lo hace bárbaro. Nosotros se la tenemos que mejorar.
Y entonces tenemos que controlar el precio de los alimentos. El movimiento obrero no debería ser un invitado de piedra en este debate. Yo creo que Yasky es uno de los pocos que lo plantea y lo plantea muy bien. Precio de salario tiene que estar atado con la discusión paritaria. Pero la CGT es un diálogo permanente. Tendrá que despertarse y tendrá que ver para qué lado juega la CGT también. Porque bueno, no faltó la movilización de Moyano, ¿no? En el informe. Ah, vos te referís a un arco más amplio del pero movimiento sindical. Pero escúchame, el salario... Sí, lo decía Helder Cámara, un hijo fundador del movimiento sacerdote del tercer mundo. ¿De qué sirve la carne colgada en el gancho de la carnicería si no tengo plata para comprarla? A ver, el salario está directamente vinculado con el precio de los precios de los alimentos con el salario. Digo, si no nos damos cuenta que tenemos, y que acá hay un control monopolio, y le seguimos dando más monopolio, porque vos ves toda la discusión de la carne y te das cuenta cómo nos durmieron. ¿Cómo nos durmieron hasta que llegó que el asado vale 40 puntos arriba de la inflación o 30 puntos arriba del tipo de cambio? Pero yo te digo, coincidiendo con lo que vos planteás, hay que ganar las elecciones del mes de noviembre. No hay otra. Entonces, nosotros acá estamos discutiendo estrategias y acá lo que hay que pensar es una táctica. Quedan 2 meses. No podemos discutir muchas estrategias, no podemos seguir hablando de macroeconomía, tenemos que pensar, ¿se van a hacer controles de precio? Es una decisión política, a los ministerios de economía muchas veces le bajan decisiones políticas y tienen que adaptar sus modelos a esas decisiones políticas. ¿Con qué herramientas vamos a operar sobre la realidad en este momento de aquí a noviembre? ¿Eso es lo que se va a anunciar en los próximos días? Exacto, sí, alcanzará... Ah, pusiste una duda tremenda. Coincido totalmente. ¿Te parece poco? No sé, me gustaría... ¿Te parece poco? Si quieren podemos repasarlas. ¿Para qué Guzmán guardó 2 puntos del PBI sin gastar? Ahora vamos a charlar. Eso es lo que... Si alguien me responde eso, yo creo que ahí está parte de la táctica que dice Delfina gozó una respuesta. Mejor que ella nadie, me parece. Sí. Pero no me hago responsable de estos 2 puntos. No, a favor... Quiero decir, los mercados también juegan, tenemos una brecha cambiaria del 80%, no estamos en una situación de estabilidad y quiero recordar, de nuevo, por ahí me baso en la historia, los pactos de precios impuestos por la fuerza, sin el consenso social suficiente, como los que tuvo Alfonsín, terminaron en hiper. Ojo con imponer políticas del día para la mañana que después terminan en hiperinflación o devaluación. Que lo que dice Pedro es muy audaz, es demasiado audaz. No, yo digo que es necesario. Digo que hay que construir los consensos, porque si te arriesgas, clavas una devaluación del 30%. Si algo intentó Alberto Fernández fue construir consensos con el poder económico. Y me da la sensación que eso único interlocutor del Ministerio de la Producción, la cadena agroalimentaria. Los mismos tipos que todos los días te aumentan los precios, fue el interlocutor privilegiado de los últimos 2 años. En minutos nada más vamos a hablar con Alfredo Zayat. Tenemos un par de medidas acá en la pantalla. Igual, Pedro, me quedó una pregunta pendiente, que es el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Te parece un buen interlocutor? Muy bueno. Creo que ha sido una muy buena decisión. Realmente fue una muy buena decisión, le va a dar volumen y va a recuperar potestades para el Ministerio de Agricultura. ¿Tiene vínculo ida y vuelta con todos los sectores del campo? Tiene un vínculo, pero va a recuperar potestades. No puede ser que el Ministerio de la Producción negocie el plan ganadero o el plan porcino y el Ministerio de Agricultura hay un Ministerio de Agroindustria, claro. Yo creo que Julián va a hacer una gran labor y, bueno, le tengo mucha fe. Lo hizo del 2009 al 2011. A ver, repasemos un poquito las posibles digamos que medidas. Esto es posibles medidas porque, se habló toda la semana de estos puntos, pero oficialmente no hay nada. Esto aclarémoslo, aumento del salario mínimo. Mañana se reúne el Consejo del Salario. Se adelantó del 30 al 21 de septiembre. Un bono para jubilados, un bono segmentado, créditos bancarios. Esto sería una suerte de IFE 4, ¿no? El bono segmentado. Le voy a preguntar a Daniel ahora sobre todo esto. Créditos bancarios y una suba del piso en ganancias a 175.000 pesos. Esta medida va para clase media con un trabajo ya formal. Exacto. Daniel, me gustaría tu opinión sobre esto. Yo creo que son todas medidas imprescindibles y la verdad ¿Son parches o son medidas que pueden surgir un efecto más duradero? Yo creo que son primero una reacción a nuestra sociedad que se le escuchó, que no es menor. Este ida y vuelta de gobierno y pueblo tiene que establecerse de esa forma. La señal que dio nuestra gente no tiene que ver con el recambio de gabinete de hoy, tiene que ver con esas medidas que están escritas y tiene que ver con lo que tenemos que empezar a ponernos a laburar.
Después, por supuesto, hay una nosotros necesitamos 20 años de gobierno popular en la Argentina para procesar transformaciones estructurales en nuestro país. Lo que nosotros hoy tenemos que resolver es el entusiasmo, el acompañamiento y en resolver problemas a nuestra gente hoy para perdurar en un proyecto que, si no está a la vuelta de la esquina, volver a un gobierno neoliberal. Entonces me parece que ese llamado de atención tiene que ser con medidas audaces, con medidas que pongan riesgo, porque también es verdad que la situación estructural en la Argentina es difícil, todos coincidimos con que hay que controlar la inflación. ¿Qué quiere también decir medidas audaces y con riesgo? Que hay que resolver y entiendo el que problema. eso hasta acá no se hizo para vos. Yo creo que hay que ser más audaz en mejorar el poder adquisitivo del salario, de jubilaciones y de los ingresos de los hogares más humildes, de la forma que entendamos que sean las mejores para que eso se sienta en nuestra gente y acompañar un proceso que yo entiendo desde mi verdad relativa que estamos encaminados. O sea, yo creo efectivamente lo que hemos dicho durante el informe que vos planteabas que quedó desactualizado a partir del resultado electoral, yo creo que tiene verdades conceptuales claras. El problema es que eso hay que acelerarlo para que nuestra gente lo vea y después, en relación con los sectores más humildes, hay que generar una reactivación desde la producción, no solo desde el traslado de ingresos, porque si no eso sí va a inflación. Nosotros tenemos que también aumentar la capacidad de producción de bienes, no solo de la industria tradicional, sino de lo que se produce desde la economía popular, y creo que ahí hay un proceso que son situaciones estructurales que necesitamos hay un un tiempo dato para... muy interesante. Ya charlamos con Alfredo Sayar, nos avisan, cuando esté Alfredo para conversar sobre esos 2,5 puntos del presupuesto. Me parece interesante el tema. Pero dice Daniel la producción popular. Te quiero preguntar concretamente, Pedro, ¿hay soluciones o por lo menos hay modos de acercar lo que se produce al consumidor salteando efectivamente toda la cadena que se dice está muy enturbiada por la formación de precios y que no se está teniendo en cuenta? Es decir, ¿hay soluciones de la hoy hubo un economía verdurazo, popular? ¿no? Quiero decir, Bueno, hoy hubo un muy bien. verdurazo, justamente lo Ahí que se está. pide es la ley de acceso a la tierra. Lo que dicen ellos es un procrear rural. Sí, lo que pasa es que la Argentina imperiosamente necesita cambiar su modelo de producción de alimentos. No hay solución con este modelo. Es un modelo basado esencialmente en la exportación de forraje para animales. La aduana de volúmenes de la Argentina es la número 3 del mundo. La aduana de exportación de alimentos para humanos es la 115. O sea, acá tenemos que empezar a producir eso. Que Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes es un mito. ¿Por qué? Porque producimos forraje, porque exportamos soja, porque exportamos maíz, que son forraje para los cerdos del sudeste asiático y los pollos del sudeste asiático. Para noviembre esa es la eso verdad. no lo vas a Y resolver ese igual, modelo Pedro. no derrama nada. Pero Mirá, para noviembre eso no lo resolvés. Y No, agrego lo bueno, que decía Delfina, necesitas consensos para pero hacer el una problema del transformación. cambio de la producción de alimentos no es un problema ideológico, es un problema biológico. Vos una vaca, no hay una vaca de izquierda que pueda tener un ternero en 1 año y una de derecha que la pueda tener en 2. Todas necesitas 4 años. Entonces es un proceso biológico. Una planta de soja la plantaste hoy, la cosechás dentro de 180 días. No lo podés adelantar esos procesos. Por eso cambiar un modelo de producción de alimentos lleva décadas. Pero ¿cuándo empezás a cambiar? Cuando tomaste la decisión política de cambiar y tratás que un modelo nuevo surja con toda la fuerza y el modelo que se va haga el menor daño posible. Este modelo agroeconómico de la República Argentina está dañando seriamente al país. Pero pregunto, desde muchos ¿es puntos de vista. objetivo del Frente de Todos en todas sus expresiones modificar ese modelo? No, yo creo que hay un montón de dirigentes que no lo tienen claro para nada. Para nada. Fíjate lo que hicieron con la segmentación de retenciones de la soja. La pagaron 1 año y al otro año no la pagaron. A ver, no hay una comprensión del fenómeno agropecuario en la República Argentina. Ese es el gran debe del campo nacional y popular. Ha abdicado de discutir la política agropecuaria en este país. Porque le ha sido conveniente también en momentos de altos precios internacionales. No, pero nosotros no. El campo nacional y popular debería discutir la política agropecuaria. Sí. No puede ser que un país como la Argentina, la cuestión agropecuaria no sea parte del debate político de todos los días. Hay que urbanizar el debate rural. La ciudad, la Argentina es un país inmensamente urbano. Hay que desporteñizar la Argentina. No, pero dice volver a... Lo digo como porteña, lo digo como porteña y orgullosa de serlo. En la ciudad de Buenos Aires vemos los efectos que tiene sobre la especulación inmobiliaria de ese mismo modelo. Y en habló ayer el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, habló de Máximo Kirchner. Varios puntos para destacar de esta entrevista radial que tuvo, pero vamos a escuchar una de las partes. Y uno ve
que el presidente ha tomado las decisiones, que ahí tenemos compañeros y compañeras nuevas al frente de diferentes lugares, y habrá que acompañarlos y estar obviamente al pie de esta batalla, que es sacar la Argentina adelante más allá de la cuestión electoral. Creo que Alberto es una persona inteligente, que tiene experiencia, y que vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible. Y eso significa, yo voy a volver con lo mismo, y nosotros y nosotras lo tenemos claro. La tarea para la que te votan es para mejorar la calidad de vida de la gente y diseñar una Argentina que contenga a todas y todos. Lo más fácil de hacer es diseñar una Argentina que empuje a millones afuera del mapa. Lo más complejo, lo más difícil, el mayor desafío que tenemos es hacer una Argentina que contenga a todos y todas. Bueno, lo decía Máximo Kirchner, lo más complejo, lo más difícil es una Argentina con todos adentro. Y lo que me pregunto es, nuevamente, si cuando hablamos de que el problema es político, no hablamos de esto que decía Daniel, que mencionaban también ustedes, la política a largo plazo. Hay situaciones familiares, hay situaciones personales que no pueden esperar, ¿no? Y ese es el problema, que cuando no se puede esperar te seguís cayendo del mapa. No sé si Daniel, Roberto, ¿qué opinan al respecto? Pero digo, de cara a noviembre, un plan. De cara a 2023, otro. Ahora, de cara al futuro y de cara a la Argentina general, otro. Digo, son planes diferentes. De hecho, lo dijo la vicepresidenta en uno de los últimos actos. Dijo, la Argentina tiene que hacer grandes acuerdos. Es la última oportunidad que tenemos para hacer grandes acuerdos. No sé si existe esta visión de los distintos planes. Se lo voy a preguntar directamente a Alfredo Zayat, que ya lo veíamos ahí con su silla gamer. Alfredo, ¿cómo estás? Muy Buenas buena noches. silla metiste, Alfredo. Qué grande. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, ahí estaba planteada de alguna manera la pregunta por Lucina, ¿no? Los grandes consensos. Y vos además tuviste una nota muy interesante ayer en Página 12 y hablabas de, primero tratando de contestar si efectivamente había habido un ajuste que generó en el plan económico del gobierno, que generó la derrota en las PASO, y por otra parte pedías audacia en las decisiones que recién se hablaba acá también. ¿Por dónde querés arrancar? Mira, los estuve escuchando y me parece interesante el debate y me parece oportuno el debate, pero a mí me gusta, incluso en la nota yo lo menciono y en otras también, que acá se votó en pandemia y hay una pandemia, lleva 1 año y medio y no es solo económico, es económico, está vinculado con la salud, está vinculado con la educación, está vinculado con la política, está vinculado con la subjetividad dentro de un evento inédito para nuestra generación. Nuestra generación, digo, para toda la población. Entonces, los análisis que hacen, digamos, monocausal, vinculado con el tema de las votaciones, a mí me desorientan, porque además en Argentina tenés que incluir lo que fue el desastre macrista, que limita muchísimo la política económica. No solamente la política económica, también lo que fue la política sanitaria. La necesidad de la recuperación del sistema de salud. Y eso es tiempo y son recursos en una situación con una deuda que te condicionaba. Y por último, y si quieres y abrimos, ¿qué oficialismo por ahí Roberto pueda tener con muchísima más precisión? ¿Qué oficialismo en elecciones clave le fue bien en pandemia en el mundo? ¿Roberto? A ninguno. Difícil, ¿eh? Yo no encuentro, ¿eh? ¿A ninguno? Pero Roberto por ahí tiene algunos No, que no. nos En general tenés razón, Alfredo. En general no les ha ido demasiado bien en pandemia, es cierto. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque la sociedad deposita en los gobiernos centrales toda la angustia de una situación mundial dramática. No es, digamos, hay que leer o escuchar todos los informes de organismos internacionales, CEPAL, UNCTAD, OMS, FMI, Banco Mundial, la OIT, el drama que se está viviendo a nivel mundial a partir de la pandemia. Acá es como que no existiese.
Ahora, Alfredo, yo Argentina te diría, todo bien, pero la carta de Cristina, digamos, ¿no? La carta de Cristina Fernández de Kirchner marca un elemento que no fue un comentario al pasar, casi un quiebre del propio frente. ¿Pero sobre qué de la carta de Cristina? Bueno, puntualmente, pero ¿qué es lo que denuncia Cristina? Ella menciona la palabra ajuste. Vos trabajaste mucho la idea ayer en la nota de página, pero ella menciona que faltaron decisiones económicas para tratar de revertir esa situación en el contexto del que vos mencionás. Bueno, lo único que te puedo decir, lo escribí y lo había escrito ya en otras notas, y bueno, no coincido. Claro. Pero no coincido no simplemente por decirlo, digamos, lo desarrollé. Si querés lo desarrollo, pero va a llevar mucho más tiempo. En televisión es más tirano el modo, pero danos 2 o 3 ideas de por qué vos creés que no hubo un ajuste y qué pasa con esos 2 puntos del presupuesto que efectivamente decía Pedro no se usaron. Pero vos fíjate que a la vez también, y ahí lo mencionaba, que hay partidas que se han subejecutado. Entonces ahí no es problema de la magnitud del gasto. Ahí el problema está vinculado con la eficiencia del gasto, la instrumentación sobre el gasto. Y además, por ejemplo, estuvo la suba del piso salarial para el pago del impuesto a las ganancias de relación de dependencia para los trabajadores de relación de dependencia. ¿Y qué es lo que piensa? ¿Que tuvieron más plata? Igual no los votaron al frente de todos. Porque no es monocausal. Lo que pasa en la Argentina y en el mundo no es monocausal, no es solo la economía. Ahora bien, vos me preguntás, ¿el gasto público tenía que ser mejor? ¿El gasto público por ahí se tenía que haber distribuido diferente? ¿Por ahí tenía que haber un punto más de gasto público? Sí, pero en última instancia hace al funcionamiento del Estado, no solamente pensando que vos vas a ganar las elecciones. ¿Vos pensás que porque va a haber un poquito más de plata, entonces se ganan las elecciones? O en todo caso puede ser que mejoren el resultado electoral porque empieza a haber gestión sobre ese gasto público. Si empieza a haber una articulación política que careció en lo previo. Y te das cuenta con los cambios del gabinete. Digamos, ¿por qué la mayoría de las provincias perdieron? Digamos, el oficialismo. Digamos, ¿qué pasó con las alianzas políticas? ¿Qué pasa con las diferentes tribus políticas, quiero decir, dentro del Frente de Todos? ¿Por qué no se pudo ampliar esa alianza política? Entonces, me parece que no es solamente, porque si no, ¿qué se piensa? Digamos, porque si no se cae en un pensamiento para mí, y con todo respeto, muy conservador. Pedro, replica ese pensamiento de la derecha. Ah, bueno, te votan porque le pones plata. Pedro, y me parece que la cuestión es muy diferente. Yo creo que no es monocausal, yo creo que claramente el problema es económico, claramente. Después hay otras cosas, la foto afecta. Ahora, si vos tenés un salario... Eso es político. A vos tenés un salario de $600, la foto te dura 2 días. Si tenés un salario de $120, la foto es un dato electoral. Digo, hay la mala gestión del gasto, por supuesto. Si no gastamos ni la plata, el impuesto a las grandes fortunas. Dale, Alfredo, dale. Te hago una pregunta, Pedro. ¿Por qué se perdió en el 2015 con el salario real más alto de Latinoamérica? Bueno, pero ahora está la pandemia, en el 2015 no había. Digo, hay un fenómeno y además, Alfredo, hay una cosa. No solo perdimos, sino que perdimos muy mal. A ver si se entiende. No fue que perdimos por un punto, por medio punto. Perdimos y la gente no fue a votar, como muy bien se explicó acá. ¿Por qué? Decepcionada por una gestión económica que no le llegó. Y digo, no es solo económica. No es solo económica. Yo creo que es una parte determinante lo económico. Yo creo que porque la inflación pega muchísimo. Un asado a 1.000 pesos, ¿viste? Dale, Alfredo. ¿Vos pensás que las familias que no tuvieron acceso a una computadora, a la conectividad, a que los chicos puedan estar vinculados con sus amigos y con la escuela, eso no tuvo ninguna importancia? Yo no estoy diciendo que no fue necesario. Y entonces no es económica. Es entonces la gestión sobre una problemática vinculada con la pandemia. ¿Entendés? Lo que yo quiero decir, y además ya lo escribí, no tengo que hacer fe de la necesidad de
un Estado presente, un Estado que se involucre con el gasto público, que sea eficiente. Lo que yo quiero decir es que hay que ampliar el análisis de lo que pasó este domingo, porque si no, van a hacer todo ese listado de medidas necesarias. Hay que hacerlas. Ahora bien, el resultado electoral de noviembre no acompaña. Entonces, ¿qué es lo que se va a decir? Entonces, que no alcanzó. O sea, que no sirvieron, que no tuvieron, no se necesitaba. No, porque es la política en sentido amplio. La política en sentido amplio incluye la economía. La economía tiene que estar subordinada a la política, a los objetivos políticos. Por eso insisto que es no me gusta hablar mucho de los modelos y sí me gusta hablar de proyectos políticos con objetivos económicos. Y entonces el proyecto político tiene objetivos económicos, pero después tiene otros objetivos de otras vertientes. A las familias no es solo, bueno, le pongo más plata, entonces ya está, ya me aseguro el voto. Es tener ingresos, obviamente, es que esos ingresos no sean absorbidos y erosionados por la inflación, pero también es educación, es agua, es cloaca, es transporte, es seguridad, es algo que hace a la vida cotidiana, es a la vida cotidiana, porque si no, el análisis es muy urbano, es muy porteño, o puede ser también muy rosarino o muy cordobés. Me gusta, Zayat, que hayas metido a otros ciudadanos argentinos y no solamente a los porteños en ese punto. Te quiero pedir si nos podés esperar, porque vamos a compartir otro corte de la jornada de hoy de Alberto Fernández en el día de la jura de ministros, en el que se refirió a lo que vos decías recién, en este caso, modelos. Lo que se viene tiene que ver con decisiones que vamos a empezar a tomar a partir de ahora, muchas de las cuales ya teníamos previstas tomar de antemano, y que tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino que evidentemente la pandemia lo ha afectado, lo ha dejado mal, y todo el crecimiento económico que objetivamente ocurre no ha llegado a ellos con la velocidad que nosotros hubiéramos querido que llegara. Y en eso vamos a trabajar. Ya estamos trabajando. Miren, yo sigo insistiendo que hay dos países en pugna y que tenemos que resolver eso. Hoy a la mañana estuve con Carla, hablando. Carla me trajo esto. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Miren, esto es una vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, contra el mal de los rastrojos. Es una enfermedad propiamente argentina. Esta vacuna se hizo en Argentina hasta que en el año 2017 dejó de hacerse. Y hoy volvimos a hacerla. Alfredo, te quiero preguntar algo que había quedado pendiente antes de dialogar y que está relacionado con lo que dice Alberto Fernández. Habla de modelos, habla de que van a ponerse en pugna. Ahora, sea el modelo que sea, se necesitan acuerdos para que la gobernabilidad pueda llevarse adelante. Hicimos un programa en Desiguales sobre acuerdos, sobre consensos. Lo cual es un límite a la profundidad de esas transformaciones. Sin ninguna duda. Ahora, ¿los crees posibles, los crees viables? Bueno, yo creo que son viables en el campo de una amplia alianza política, económica y social que esté en pos de un desarrollo con inclusión social. Está claro que con la derecha es difícil hacer acuerdos, porque la derecha no quiere ese modelo, no quiere ese país. Además hay que saber, déjame que en esta línea hay que incorporar otros dos elementos a nivel de la incertidumbre o el momento político. Uno es que desde el primer momento existe, y ahí también Pedro lo mencionó y lo amplió, una amplia red política, económica y mediática de derecha que está en una persistente campaña de desestabilización. No se puede ignorar eso. Eso está clarísimo. A lo que se le tiene que sumar un elemento también externo, no menor, que es la suba de los precios internacionales de las materias primas.
y eso tiene un impacto sobre los precios de los alimentos. O sea, eso es beneficioso en términos de ingresos de dólares y aumento de los ingresos tributarios, o sea, de la recaudación, pero tiene el efecto negativo que es el aumento de los precios de los alimentos. Alfredo. Entonces, la complejidad, a lo que apunto, es que el análisis tiene que ser complejo. Ahora bien, ¿cómo se enfrenta a esa situación? Y así cierro y puede continuar. Es con una amplia alianza política, económica, social, económica, que incluya a los pequeños y medianos productores, a los pequeños comerciantes, a las clases medias empobrecidas, a los sectores empresarios comprometidos con el desarrollo nacional, con los trabajadores, con los movimientos sociales, una amplia alianza, que ahí tiene que haber acuerdos mínimos con la divergencia y las diversidades que existen y van a seguir existiendo en pos de un modelo de desarrollo para tratar de disputar la hegemonía política. Eso es, digamos, el eje central que yo veo en lo que es la disputa de proyecto de país. Dale, Pedro, y cerramos. No, yo no quiero quedar como un economicista. Yo coincido totalmente que la política debe conducir a la economía, me queda absolutamente claro, y que en última instancia el problema es político, y lo dijo Bachmann hace un ratito, que era una decisión. Ahora, con jubilaciones de 27.000 pesos y con salario de 30, 35, no se puede ganar una elección, claramente. Ahora, si es un problema de gasto, si es un problema de transferencia de recursos, nadie me pudo explicar para qué ahorramos 2.1 del PBI, en qué lo íbamos a gastar esa plata, qué estábamos haciendo con esa guita. Esa es una buena respuesta que nos ayudaría a clarificar un poco el camino. Tenés 30 segundos para responder eso, Alfredo. Que no hubiese cambiado mucho, Pedro, la verdad. Digamos, pero está bien, es una discusión, es válida, respeto esa posición, también la que puede haber expresado en la carta Cristina Fernández de Kirchner, pero la verdad que no, para mí no hubiese cambiado mucho el resultado electoral. Alfredo, pero bueno, es contrafáctico. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por atendernos a esta hora. Bárbaro, buenas noches y un abrazo para todos. Gracias. Y en la próxima temporada de Desiguales con esos sillones estamos, Lucila. Sí, por favor, aparte con los tacos que tengo me vendrían muy bien. Qué grande, Alfredo. Últimas palabras, porque ya nos quedan poquitos minutos a modo de cierre, Delphi. Sí, a mí me parece que no pasa por discutir si las medidas económicas ganan o no ganan elecciones. A mí me parece que efectivamente el diagnóstico sobre el cual nos tenemos que parar es que, como se llama este programa, la desigualdad se amplió producto de la pandemia y que acá tenemos que tener una política económica a corto que vaya achicando esas brechas. Entonces, más allá de que perdamos en noviembre, toda la batería de políticas públicas que yo espero ver en estos próximos días desde todos los ministerios tienen que ir a achicar brechas, a hacer una sociedad un poco más justa y que, por supuesto, esas apuestas se tienen que redoblar de cara al 23. Daniel. Yo creo efectivamente que las medidas van más allá de las elecciones. Nosotros tenemos que estar preocupados no solo por las elecciones, sino porque buena parte de nuestra gente la pasó mal durante la pandemia, impactó en el empleo, impactó en el estado de ánimo, impactó en la apatía que tiene que ver con cierta necesidad de ilusión, de esperanza y de expectativa en un gobierno que tiene que resolver los problemas. Y me parece que ahí hay una conexión a buscar con nuestra gente que fue muy claro en el 19 respecto a las esperanzas que depositó y que hoy nosotros tenemos que rompernos el alma, quienes tienen cargos ejecutivos, quienes tenemos responsabilidades de dirigentes sociales, quienes tenemos responsabilidad en el conjunto del movimiento popular para generar un proceso de entusiasmo que nos permita continuar un proceso de transformación. Roberto, lo último, lo más breve que podamos. Dale. Sí, rapidito, mira, es muy sencillo. Me preguntaste por las medidas, yo lo que quise decir, lo quiero aclarar ahora. Son necesarias, pero no suficientes. ¿Por qué no son suficientes? Coincido totalmente con Alfredo. Acá, ¿sabés lo que falta de acá a noviembre? La militancia. Hay que volver a movilizar. Ojo que la militancia ya está, ¿eh? No. Ojo que estamos y estuvimos y estuvo durante 2 años. Hay que volver. Ojo, hay que volver. Ojo con la pandemia la paró. Hay que volver a la mística.
por eso la peronización del gabinete, también hace falta la militancia, hay que llegar a la gente, hay que llegar a los barrios. Roberto, te voy a interrumpir porque quiero escuchar a Pedro y me están echando directamente acá. Me Yo quiero terminar con un homenaje a Maistegui, el que creó la vacuna. Yo fui voluntario de esa vacuna. El macrismo destruyó el Instituto Maistegui en Pergamino. Fuimos con Salvareza y Goyán y un grupo de... La que mencionaba el presidente. Que lo mencionaba el presidente. Fuimos a tratar de que se reconstituya el Instituto Maistegui y lamento muchísimo que lo hayan sacado a Salvareza, que ha sido un gran ministro de Ciencia y Técnica de la Argentina. Tiene un sticker, Lucila, que es necesitamos 24 horas de estabilidad emocional. Necesito, dice, claro. Yo soy muy buena enviando stickers, ese es un gran sticker. Bueno. Se los comparto después, si quieren, creo que nos vendría bien a todos. Gracias a los 4 por haber venido. Buena semana, Caruso. Sí, buena semana. Por suerte ganó Central. Lo siento, Roberto, estamos tranquilos, nos da tranquilidad. Pero perdió Huracán. La estabilidad no llegó. Muy bien. ¿Cómo? Newell también ganó. Debe ser. Gracias, Chau, buena semana, adiós.